El rey de la cancha, la historia de Alejandro el Toro Mendoza. El nacimiento de una leyenda. En un pequeño pueblo de las montañas de México, donde las calles empedradas y los campos de maíz dominaban el paisaje, nació Alejandro Mendoza. Desde niño mostró una pasión desmedida por el deporte, pero no por el fútbol como la mayoría, sino por un juego menos conocido pero igual de apasionante, el básquetbol. El básquetbol, un deporte que combinaba velocidad, estrategia y fuerza bruta, se jugaba en una cancha rectangular con 3 paredes, donde 2 equipos de 5 jugadores cada uno se enfrentaban con una pelota pesada y un objetivo claro: anotar puntos golpeando la pelota contra la pared frontal sin que el rival pudiera devolverla. Alejandro, apodado El Toro por su imponente físico y su estilo de juego agresivo, descubrió su talento a los 12 años cuando, sin entrenamiento formal, venció a los mejores jugadores del pueblo en un torneo local. Los primeros pasos. A los 16 años, Alejandro dejó su pueblo y viajó a la Ciudad de México para unirse a las ligas juveniles de básquetbol. Su habilidad para leer el juego, su potencia al golpear la pelota y su agilidad sobrenatural lo hicieron destacar rápidamente. Pero no todo fue fácil. Muchos lo subestimaban por su origen humilde, y algunos veteranos intentaron frenar su ascenso con juegos sucios. Sin embargo, cada derrota solo lo hacía más fuerte. El ascenso al estrellato. A los 21 años, Alejandro debutó en la Liga Profesional de Básquetbol, LPV, con los Tiburones Rojos de Veracruz. En su primera temporada, rompió récords: más puntos anotados en un partido 48, más remates letales 92% de efectividad, y el primer jugador en ganar el MVP siendo novato. Su estilo de juego era único, una combinación de fuerza explosiva en los remates y una precisión quirúrgica en los tiros angulados. Los rivales no sabían cómo detenerlo. La consagración mundial. El momento cumbre de su carrera llegó en el Campeonato Mundial de Básquetbol 2018, celebrado en Buenos Aires, Argentina. Alejandro llevó a la selección mexicana a la final contra los eternos favoritos, los Estados Unidos. En un partido épico con el marcador empatado en el último set, Alejandro ejecutó el golpe del toro, un remate tan potente que rompió la pelota al impactar contra la pared frontal. El estadio enmudeció por un segundo antes de estallar en ovación. México ganó su primer título mundial, y Alejandro fue nombrado el mejor jugador del torneo. El legado. Después de ganar 3 mundiales más y acumular incontables trofeos, Alejandro se retiró a los 38 años, dejando un récord imbatible: 12 temporadas como MVP, 5 campeonatos mundiales y más de 10,000 puntos anotados en su carrera. Hoy, su nombre está grabado en el Salón de la Fama del Básquetbol, y su historia inspira a miles de niños en todo el mundo. Su frase más famosa: no se trata de ser el más fuerte, sino de ser el más inteligente en la cancha, se repite en cada entrenamiento de las nuevas generaciones. Epílogo: el hombre tras la leyenda. Alejandro Mendoza nunca olvidó sus raíces. Regresó a su pueblo natal y construyó la Academia de Básquetbol El Toro, donde enseña a jóvenes talentos no solo a jugar, sino a amar el deporte que lo convirtió en una leyenda. Y aunque ya no juega profesionalmente, cuando toma una pelota en la cancha, todos saben que el rey del básquetbol todavía tiene magia en sus manos. El Toro, la leyenda continúa. El rival que desafió al rey. Tras su primer campeonato mundial, Alejandro El Toro Mendoza pensó que lo había ganado todo. Pero en el Campeonato Internacional de Básquetbol 2020, apareció un jugador que sacudiría su reinado: Lukas Petrov, el zar. Petrov, un ruso de 2 metros de altura con una técnica impecable y una frialdad asesina en la cancha, era todo lo contrario a Alejandro. Donde el Toro jugaba con pasión y fuerza bruta, el zar lo hacía con cálculo y precisión. El primer enfrentamiento entre ambos ocurrió en la final del Abierto de Moscú, en una cancha helada y resbaladiza que favorecía el juego controlado de Petrov. Alejandro, acostumbrado a dominar con su físico, se encontró por primera vez en desventaja. Perdió en 5 sets ajustados, y Petrov le lanzó una mirada desafiante al finalizar el partido: el básquetbol no es solo fuerza, Mendoza. Es ciencia. Esa derrota obsesionó a Alejandro. Regresó a México y por primera vez en años, cambió su entrenamiento. Trabajó en su juego táctico, estudió vídeos de Petrov y desarrolló un nuevo movimiento: el tornado, un remate en salto con efecto imposible de leer. La revancha en el infierno de Dubái. La oportunidad de venganza llegó en el Torneo de Maestros de Dubái 2021, jugado en una cancha al aire libre bajo un calor abrasador.
Petrov, confiado tras su victoria anterior, subestimó la adaptabilidad de Alejandro. El partido fue una guerra de estilos. Petrov controlaba el ritmo con tiros lentos y precisos, mientras Alejandro aceleraba el juego con remates explosivos. El quinto set llegó 12-12 y el público enloquecía con cada punto. En el momento decisivo Petrov intentó un drop shot, un tiro suave cerca de la pared, pero Alejandro, anticipándose, corrió como un poseso y ejecutó el tornado. La pelota giró en el aire como un misel y golpeó la esquina más inalcanzable. Petrov ni siquiera intentó devolverla. Alejandro cayó de rodillas, victorioso. Petrov, sorprendido, se acercó y extendió su mano. Hoy ganó el mejor, admitió. Fue el inicio de una rivalidad legendaria que elevó el nivel del básquetbol mundial. La lesión que cambió todo. En 2023, durante un partido de exhibición en Tokio, Alejandro sintió un crujido en su rodilla derecha al aterrizar de un salto. Los médicos fueron claros: si sigue jugando, no volverás a caminar bien. El mundo del deporte entró en shock. ¿Se retiraría el Toro así sin despedirse? Alejandro pasó meses en rehabilitación, viendo desde lejos cómo Petrov dominaba los torneos en su ausencia. Pero una noche, mientras miraba un partido infantil en su academia, un niño le preguntó: ¿vas a dejar que te ganen? Esa pregunta lo encendió. El último baile. Contra todo pronóstico, Alejandro anunció su regreso para el Mundial de Básquetbol 2024 en Madrid. Petrov, ahora campeón indiscutible, sonrió en una entrevista: el Toro ya es historia. Pero en semifinales, Alejandro demostró que la leyenda aún respiraba. Con una rodilla vendada y movimientos calculados, derrotó a jóvenes prodigios con pura experiencia. La final fue un México vs Rusia, un duelo soñado. El partido fue un espectáculo de táctica y corazón. Petrov ganó los dos primeros sets. Alejandro, exhausto, se aferró a su orgullo y empató. En el quinto set, con el marcador 14-14, ambos estaban al límite. Petrov preparó su famoso ataque del glaciar, pero Alejandro, recordando cada derrota, cada dolor, anticipó el tiro. Con un último esfuerzo, devolvió la pelota justo en la línea baja. Petrov no pudo llegar. 15-14, México campeón. El estadio lloró. Petrov abrazó a Alejandro y le susurró: hoy no ganó México. Ganó el básquetbol. El hombre que trascendió el juego. Alejandro se retiró esa noche, dejando su raqueta en la cancha bajo una ovación eterna. Hoy, su estatua está frente a la Federación Internacional de Básquetbol, y cada año, el trofeo, el Toro, se entrega al jugador más valiente del mundo. Petrov, ahora entrenador, dijo una vez: todos quieren ser como Mendoza, pero solo hubo uno. El Rey. Y el básquetbol nunca volvió a ser el mismo. El Toro, el último rugido. El silencio después de la tormenta. Tras su retiro, Alejandro Mendoza se sumergió en el silencio. Rechazó entrevistas, homenajes y hasta la invitación para ser comentarista en los Juegos Mundiales de 2026. El mundo quería más de él, pero él solo quería paz. Se refugió en su hacienda en las montañas de Oaxaca, donde el único ruido era el viento entre los árboles y el golpeteo lejano de una pelota contra la pared de su cancha privada. Allí, alejado de las miradas, jugaba solo al atardecer, como si aún estuviera buscando algo en cada remate. Hasta que una tarde una llamada lo cambió todo. Era Daniela Cortés, la capitana de la selección femenina de básquetbol de México, derrotada en cuartos de final del último mundial. Necesitamos algo o a alguien. O nos extinguimos, le dijo con la voz quebrada. Alejandro colgó. Pero esa noche soñó con la cancha. El regreso, pero no como esperaban. En 2027 el básquetbol mundial estaba en crisis. Petrov dominaba como entrenador de Rusia, pero el deporte perdía audiencia. Los partidos se volvían predecibles, técnicos, aburridos. Hasta que el equipo fantasma apareció. Un grupo de jóvenes mexicanos, liderados por Daniela, comenzó a ganar torneos menores con un estilo salvaje, improvisado, familiar. La prensa especulaba: ¿quién los entrenaba en secreto? La respuesta llegó en el Abierto de Los Ángeles, cuando las cámaras captaron a un hombre con gorra y gafas de sol en el palco: Alejandro. No estaba en la cancha, pero su sombra era imposible de ignorar. Petrov, al ver las repeticiones, reconoció los movimientos. El tornado, pero adaptado. Mendoza sigue aquí, murmuró.
La batalla de las generaciones. El clímax llegó en el Mundial de 2030, en la Ciudad de México. El equipo de Alejandro, ahora oficialmente su Academia Toro, se enfrentó a los rusos de Petrov en semifinales. Fue un partido que rompió esquemas. Daniela Cortés ejecutó un tornado invertido. Iván el Huracán, un prodigio de 18 años, movió la pelota como si flotara. Y en el set decisivo usaron la jugada Mendoza, un remate falso seguido de un toque suave que dejó paralizado a Petrov. Ganaron. Pero Alejandro no celebró. Se acercó a Petrov y le extendió una carpeta. Dentro los planos de una liga global de básquetbol con reglas más audaces, premios millonarios y un sueño, hacer de esto el deporte del futuro. Necesitamos alzar, dijo Alejandro. Petrov rió por primera vez en años. El partido que nunca termina. Hoy el básquetbol es el tercer deporte más visto del mundo, gracias a la alianza Mendoza-Petrov. Alejandro nunca volvió a jugar, pero su espíritu está en cada cancha. En el tiro toro que los niños practican en suburbios de Tokio. En el desafío Zar, un torneo donde robots juegan contra humanos. Y en la pared frontal de su cancha privada, marcada por miles de pelotazos, donde una placa dice: aquí rugió una leyenda. Ahora es tu turno.